ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. La primera carta siempre fue para instruir a Timoteo, para dar instrucciones de cómo llevar la iglesia en un orden espiritual. Esta segunda carta, amados hermanos, es como una especie de despedida del apóstol Pablo. Una despedida porque él, en ese encarcelamiento que está viviendo en Roma, posteriormente será sentenciado a muerte. Y nos vamos a dar cuenta al ir escudriñando la escritura, qué carta tan personal para su hijo espiritual. Qué despedida tan hermosa, pero a la vez aún todavía diciéndole cómo él viva la vida como líder, como pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra de Dios, capítulo 1, verso 1 de la segunda carta a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo inicia esta carta una vez más presentándose él. ¿Quién es él? Y él dice que es apóstol porque así le plació a Dios. Así lo quiso el Señor, que él fuera apóstol. Y en el versículo 2 menciona a quién la dirige. Yo creo que en algún tiempo tú y yo, antes de que hubiera tanto modo de comunicarte, ahora las redes sociales son maravillosas para una comunicación rápida, pero en aquellos tiempos, amados, era correo y eran cartas. Y siempre que tú hacías una carta, ponías en esa carta a quién iba dirigida. Y dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Una vez más, como en la primera carta, así mismo se presenta el apóstol Pablo, como un apóstol puesto por Dios, y también la dirige a su hijo amado, Timoteo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Toda ese saludo, amados hermanos, que Pablo tiene para Timoteo, que Dios pone en el corazón de Pablo para ese inicio de esa misiva, de esa carta que él en ese momento empezaba a escribir. Y le dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo le está diciendo a Timoteo que en ningún momento él se olvida de aquel hombre, de aquel joven y de muchos líderes que Pablo tenía autoridad sobre ellos. Él ora, él los tiene en su mente, los tiene en su corazón, y todo el tiempo, amados hermanos, él está pidiendo a Dios por la vida de esos hombres, de esas personas a las cuales él ha liderado por algún tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 20, 35 al 38. Me llama mucho la atención esa porción de las Escrituras, porque ahí nos damos cuenta del amor que Pablo tenía por sus ancianos, del amor que Pablo tenía por los congregantes de aquellas iglesias. Y de veras que muchas veces cuando el líder, cuando ese hombre ha llevado un liderazgo, en verdad provoca que sea tomado en cuenta, que sea amado. Y vemos cómo la iglesia, cómo los líderes también aman
al apóstol Pablo. Hechos 20, 35 al 38. Y dice de esta manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Cuando Pablo tiene esta plática con ellos, les está prácticamente diciendo que ya no lo van a volver a ver, porque le esperan prisiones, le esperan sentencias, le esperan juicios por parte del hombre. Y aquellos ancianos con los cuales él se reunió se entristecen, amados hermanos, al grado de llorarlo como ese padre espiritual. Yo creo que todos de nosotros algún día tuvimos un padre terrenal, y el día que murió, los que ya no lo tenemos, sentimos el dolor de la partida de ese ser querido. Ellos lloraban a Pablo no como un padre terrenal, sino como un padre espiritual, y les dolía el no volverlo a ver. Por eso esta carta, esta segunda carta, más que nada se la personaliza Pablo a Timoteo, y aún le da instrucciones para que él siga llevando a cabo ese ministerio, el cual se le ha dado por parte de Dios. Y vemos aquí exactamente en esta porción de Hechos, donde dice el apóstol Pablo que él siempre está al cuidado de ellos y llorando por ellos. Y aquí les dice que no importa a la hora que sea, de día y de noche. ¿Cuántos oramos de día y de noche? ¿Cuántos clamamos a Dios de día y de noche en respaldo de alguien, de un hermano, de un familiar, de alguien que está en necesidad? ¿Alguien lo hace? Quiero decirles, amados hermanos, que la oración es importante. Por eso nos le enseñan las Escrituras a través de Pablo, a través de Jesucristo, a través de tantas personas de Dios que nos enseñan y nos invitan a orar, porque la oración es muy importante. Quiero decirles que en muchas ocasiones, amados hermanos, hay necesidades de oración por algún hermano o hermana de la iglesia, y nosotros lo hacemos, y lo hacemos con ese gusto, lo hacemos con ese deseo. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de guardar, de ayudar, de poder contribuir para que esa necesidad sea contestada de parte de Dios. Y aquí vemos a Pablo diciéndole a Timoteo que en verdad nunca se olvida de él, que todo el tiempo, día y noche, él está orando. ¿Para qué? Para que Dios siga desarrollando ese ministerio de ese joven, de ese varón. El versículo 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en tu madre Eunice y en tu abuela Loída. Él le dice: esas dos mujeres son mujeres creyentes, son mujeres de fe. Trayendo a la memoria, dice, me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti y en la cual habito, primero en tu abuela y en tu madre. ¿Habrá fe fingida? ¿Habrá quienes finjamos tener fe y no la tenemos? Yo creo que sí, porque a veces estamos muy escasos de fe. Vemos la mano de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la obra de Dios y aún dudamos. Y Pablo le dice a Timoteo: yo estoy seguro de que tú tienes esa fe, y esa fe no es fingida. Esa fe la tomaste de la enseñanza que recibiste de tu abuela y
de tu mamá, le dice el apóstol Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo que un día él ministró la vida de Timoteo, que un día él impuso su mano y le declaró un ministerio de parte de Dios, le declaró una bendición de parte de Dios. Y cuando le dice que le aconseja que avive, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que muchas veces lo que Dios nos da lo dejamos apagar, dejamos que caiga, dejamos que el enemigo venga, entre y nos quite, nos robe la bendición que nos fue dada por medio de un don, por una imposición de manos de un hombre de Dios. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en San Juan 10:10, que el enemigo solamente vino para hurtar, matar y destruir. Y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, que le aconseja. Fíjense qué hermosos consejos. Muchas veces cuando vamos a morir o que presentimos que vamos a morir, ¿qué es lo que hacemos? Empezar a dejar encargos y empezar a heredar de palabra, porque ni siquiera lo hacemos con un testamento. Pablo no está heredando bienes a Timoteo, le está heredando sabiduría. Le está heredando algo muy valioso, porque la sabiduría nunca se te va a acabar y los bienes materiales sí se te van a acabar. Aunque seas buen administrador, un día se te van a acabar o te lo van a robar. Y la sabiduría que Pablo le está heredando a este joven, nadie se la va a quitar y nunca se le va a terminar. Por eso le da ese consejo, que avive el fuego del don de Dios que está en Timoteo por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Qué hermoso ver a un hombre preocupado, ver a un padre espiritual preocupado por sus hijos espirituales, que hasta el último momento, hasta la última carta que está escribiendo, se ocupa de dejar un buen consejo, de dejar un legado precioso, lo cual muchas veces nosotros aún no hemos aprendido a dejar un legado espiritual, a dejar un legado que no se acabe en tu vida, sino que conforme vayan pasando tus generaciones, vaya siendo heredado hacia tus generaciones nuevas. Y Pablo lo está marcando de esta manera a Timoteo, diciéndole cuál es la necesidad que hay para que todo esto sea de bendición para la vida de este pastor. En el versículo 7, amados hermanos, le dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le menciona eso el apóstol Pablo? Yo quiero pensar que Timoteo era un hombre tímido, que no tenía muchas veces el empuje para hacer algunas cosas que eran importantes en su ministerio. Por eso el apóstol Pablo le dice que primeramente le aconseja reavivar ese don, y posteriormente le recuerda que Dios no le dio a él un espíritu de cobardía. Ni a ti ni a mí, amados hermanos, nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Qué es un espíritu de cobardía? Es algo que no te deja hacer las cosas conforme Dios te lo hace sentir, como Dios te lo muestra. Siempre va a haber un estorbo en tu caminar, siempre va a haber algo que no te va a dejar hacer las cosas conforme a Dios te lo está indicando. Y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, que no sea tímido, que tome la responsabilidad con esa sabiduría y poder. Dice
que en verdad lo que Dios nos ha dado es dominio propio. ¿Qué es dominio propio? En su original griego nos enseña que dominio propio es sofronismo. Es dominio propio. Y nos enseña a ser disciplinados, a tener un control de uno mismo, a tener un buen juicio, a tener un pensar seguro, a ser hábiles y entender lo que Dios nos está enseñando día con día y hacer decisiones correctas, incluyendo autocontrol y autodisciplina. ¿En quiénes? En nosotros mismos. Pero muchas veces carecemos de ese dominio propio y cualquier situación nos desquicia. Cualquier situación no nos hace tener ese dominio propio del cual el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que debe de tener en su vida ministerial, en su responsabilidad para seguir pastoreando aquella iglesia de aquel lugar donde se encuentra el apóstol Pablo, dejando esta instrucción a través de una carta. Es tan original la indicación, es tan original la plática, que nosotros lo leemos aquí y podemos imaginarnos al apóstol Pablo frente a Timoteo dándole todas las instrucciones y Timoteo al frente con una libreta anotando cada una de las instrucciones que el apóstol le da. Pero no, amados hermanos, es una carta que Timoteo está leyendo. Pero esa carta es la misma voz del apóstol Pablo, es la voz de Dios a través de Pablo dando un consejo. Por último, de la vida del apóstol Pablo. Y algo bien importante, amados hermanos, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: ya te di muchas instrucciones de cómo ser un buen ministro, de cómo ser un buen obispo, de cómo ser una persona que manejes el evangelio de Cristo, que manejes tu ministerio. Ya te lo expliqué, pero ahora te vuelvo a decir que no te avergüences de lo que predicas, no te avergüences de lo que haces, le dice en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Le dice: mira, yo he tenido muchos problemas, he tenido muchas situaciones en el caminar del evangelio, en la predicación, he tenido tropiezos, he tenido ataques, he tenido agresiones. Sin embargo, yo sigo adelante. Le dice: tú no te avergüences, tú síguelo haciendo, porque incluso le está diciendo que puede encontrar aún dificultades. ¿Cuántos no encontramos dificultades cuando predicamos el evangelio de Cristo? ¿Cuántos no encontramos barreras cuando hablamos de la palabra de Dios? Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Todo el mundo quiere escuchar las promociones, las invitaciones de Satanás, de este mundo terrenal, pero nadie quiere poner oído al evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio? Es un cambio en nuestra vida. Es una transformación. El evangelio significa una nueva noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que Jesús vino a nacer, que Jesús murió y que Jesús resucitó. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviésemos oportunidad de vida eterna. Ese es el evangelio que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y lo deja plasmado en el corazón del apóstol Pablo para que él lo siga predicando. Y Pablo lo está dejando a sus discípulos para que ellos sigan haciendo lo mismo, de tal manera que aquí dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¿Qué es testimonio? Que eres cristiano,
que eres hijo de Dios, que sales a la calle y que predicas, que llevas la Biblia en la mano, no escondida en un morral o debajo de la chamarra para que no vean que usas Biblia. Que sepan que eres un portador de la palabra de Dios, que sepan que eres alguien que Dios te está usando en una labor diferente. Si anteriormente no lo hacíamos, el día de hoy que el Señor nos ha cambiado la mente, nos ha transformado, podemos hacerlo con esa libertad. Que no te dé vergüenza, por eso da testimonio de que eres hijo de Dios. Me gusta mucho usar la palabra hijo de Dios, mejor que cristiano. Y así le enseña el apóstol en esta porción a Timoteo. Porque es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que para Dios un buen testimonio es muy importante. Recordemos uno de los requisitos para elegir a 7 diáconos. Uno de ellos era buen testimonio. El testimonio habla por sí solo. No podemos venir a la congregación y tener un comportamiento y saliendo de la congregación tener otro comportamiento, porque ese no es un buen testimonio. Eso va a ser un mal testimonio. Por eso el apóstol le vuelve a enseñar a Timoteo que el testimonio es muy necesario en lo que nosotros estamos haciendo, que es trabajar para Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, no llegamos nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestro propio gusto. Llegamos porque fuimos llamados por el Señor. Porque Él nos ha llamado a lo que el día de hoy estás tú haciendo en lo espiritual. Es porque Dios un día te llamó. No fue porque de la noche a la mañana te paraste y dijiste: anoche me puse una borrachera y ando crudo, hoy me voy a ir a la congregación para servir a Cristo. No fue así. Siempre hubo una situación más fuerte para poder llegar a Cristo. Siempre hubo una situación más delicada para poder llegar a Cristo. Porque qué raros somos los que llegan a Cristo voluntariamente. Muchos llegamos por dificultades, muchos llegamos porque traemos problemas, traemos la soga hasta el cuello, ya nos movimos por todos lados a ver cómo se solucionaba nuestro problema y nunca se solucionó y dejamos para el último llegar al Señor. Y Pablo le está diciendo qué importante es ese llamamiento. Porque dice, es un llamamiento santo, no es un llamamiento del mundo, no es un llamamiento del enemigo, es un llamamiento para servir a Dios. ¿Por qué santo? ¿Para servir a Dios requerimos santidad? Sí, amados. Recordemos lo que pasó con el profeta Isaías. Cuando Isaías tuvo una visión y vio al Señor y vio a sus querubines. Y dijo Isaías: ya estuvo que estoy muerto. Está en Isaías 6 si lo quieres leer en tu casa. Porque he visto a Dios. Pero no, Dios no lo quería muerto, lo quería vivo. ¿Qué hizo el Señor? Dice: necesitamos a una persona para que vaya a comunicar el evangelio. Bueno, no lo dice el evangelio, pero era la palabra, era un mensaje de Dios. ¿A quién me enviamos?, decía el Señor. Y cuando Isaías ve esa situación dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para enviar al profeta? Purificarlo, limpiarlo, santificarlo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, amados hermanos. Dice que con un carbón encendido, un carbón que tomaron los querubines, le purificaron. No vayas a llegar a tu casa y saques un carbón y te lo pongas en la lengua porque te quemas. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace nuestro Padre Celestial. Porque son las cosas sobrenaturales que Dios hace.
Entonces, ¿es necesario tener un llamamiento santo? Claro que sí. Pastor, ¿y cómo soy santo? Apartándote del pecado. No viviendo conforme vive el mundo, no haciendo conforme a las cosas del mundo, sino conforme a la instrucción que Dios nos da en su bendita palabra. Porque si nosotros estudiamos las escrituras, nunca vas a encontrar un consejo de Dios a que hagas cosas fuera del lugar, sino que siempre hagas cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se apareció el Señor Jesucristo? ¿Cuándo vino el Señor Jesucristo? Vino el Señor Jesucristo cuando el Señor lo envió a nacer a este mundo para que diera testimonio, para que nos enseñara. ¿Quién da testimonio de Jesús? Juan el Bautista da el testimonio de quién es el Hijo de Dios. Juan el Bautista da el testimonio de la persona de Jesús. Juan el Bautista tuvo la dicha de bautizar a Jesús. Juan el Bautista, cuando veía a Jesús, decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan profetizaba al Hijo de Dios que Él era el que venía a librarnos de esa esclavitud de pecado, de esa esclavitud de la cual tú y yo estábamos sujetos, pero que el día de hoy tenemos una oportunidad, una esperanza de ya no vivir atados a esa cadena de pecado. ¿De qué manera? Buscar vivir una vida mejor cada día, santificándote cada día, apartándote cada día de las cosas que no le agradan a Dios. No podemos santificarnos si estamos robando. No podemos santificarnos si estamos tomando alcohol. No podemos santificarnos si estamos cometiendo fraudes. No, lejos estamos de ello. Pero siempre la importancia es escuchar el mensaje de Dios. Siempre ese es lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Y dice en el mismo versículo 10 que estábamos meditando, que dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que es el Evangelio, es una palabra, amados hermanos, es una noticia que si tú la tomas con seriedad, va a salvarte la vida espiritualmente, amados hermanos. Y en ese tiempo tenemos que darle respuesta a algunas preguntas que algunas gentes envían para sacar de su inquietud que ellos tienen. Y una de esas preguntas era: ¿por qué en estos tiempos de pandemia han muerto tantos pastores? Y investigamos, amados hermanos, que las pandemias han existido desde el siglo XV. Desde el año 1576 hubo pandemias y que hubo mortandades, que de una población del 100% en México murió el 80% y solamente quedó el 20%, y entre ellos había pastores. Había de todo, amados hermanos. Cuando viene una pandemia se lleva de todo, porque Dios nunca nos enseña en la Biblia que el ser humano o los pastores vamos a ser eternos. Todos vamos a morir. Recordemos que Lázaro murió. Jesús le da la vida, lo resucita, pero posteriormente Lázaro vuelve a morir. O sea que ninguno de los seres humanos estamos exentos de un día morir físicamente, pero lo que el Señor quiere es que no muramos espiritualmente. Por eso dice Jesús que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él declara: yo soy la resurrección y la vida. San Juan 11
25, ahí lo declara el Señor Jesús, precisamente cuando fue a resucitar a Lázaro. Qué importante es que nosotros, no fue muy difícil darle contestación a esa pregunta, porque pues todos van a morir, y en tantas epidemias ha habido sarampión, ha habido viruela, ha habido influenza y muchas epidemias más que han muerto muchísimas gentes. Entonces, pues no porque seamos pastores vamos a estar exentos de muerte. Sí, es cierto, han muerto muchos pastores, pero así como han muerto pastores, ha muerto mucha gente que no es ni siquiera hijos de Dios, que no son cristianos. ¿Por qué? Porque todos en su momento, cuando Dios así lo decida, vamos a partir de este mundo. Por eso es bien necesario entender las instrucciones que Dios tiene para ti y tiene para mí. Dice el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El cual yo fui apóstolos. La palabra griega de apóstol es apóstolos, que es un comunicador de la palabra de Dios, que es un mensajero, que es un enviado de Dios para predicar la palabra. Y Pablo dice que él tuvo ese trabajo, que él tuvo esa misión, él tuvo ese quehacer de ser enviado a predicar el mensaje de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles, aquellos lugares del Asia Menor, aquellos lugares de Roma. Allá él fue a predicar el evangelio de Cristo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Venga lo que venga, pase lo que pase, no me echo para atrás. Prácticamente está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo: yo voy a seguir adelante porque sé en quién he creído y en quién he confiado. ¿En quién has creído, amado hermano? ¿En alguien que te va a respaldar o que te va a dejar sin respaldo? Creo que hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído en aquel que un día murió en una cruz para darte el rescate de la esclavitud del pecado, para soltar las cadenas que nos tenían atados. Por eso el apóstol Pablo dice que él por eso padece, pero no se avergüenza, porque él sabe en quién ha creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando habla de depósito, amados hermanos, es confianza, para guardar esa confianza para aquellos tiempos, para aquellos días. Así lo menciona el apóstol Pablo. Ese depósito de fe, ese depósito de confianza, ese depósito de creer en que tenemos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Y le dice: sé leal a la fe. Sé leal a la fe. ¿Qué es ser leal? Es no dejar lo que ya tomaste. Es no dejarlo escapar, no permitir que te lo arrebaten. Sé leal. Retén la forma de las sanas palabras. Retén, no permitas que te entre por un oído y te salga por otro. Llévalas en tu corazón, plásmalas en tu corazón y no permitas que se te vayan. Le dice Pablo a Timoteo: sé leal a esa fe. Apégate a ella, no la sueltes. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Acuérdate de la predicación que yo te di, le dice el apóstol. Siempre la invitación de Dios a través de las escrituras es: no te sueltes de la mano de Dios. Siempre la invitación es: mantente aferrado. El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer.
Separados de Dios nada podemos hacer. Siempre es necesario mantenernos adheridos a la vid, que es Jesucristo. Retén las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Una vez más le habla de guardar esa esperanza. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando dice que es necesario guardar esa confianza, amados hermanos, es porque el apóstol le está diciendo a Timoteo que va a tener problemas, va a tener situaciones no gratas, pero le dice, sigue confiando en Dios. No le dice que confía en Él, solamente le dice que recuerde las palabras que Él le ha enseñado, pero le dice que la confianza la ponga en Dios. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes. Habla de dos hombres, Figelo y Hermógenes. Habla de los hombres que en Asia no lo apoyaron. Habla de los hombres que estuvieron congregados y que en su necesidad lo dejaron solo. Y habla acerca de estos dos hombres. ¿Quién era uno de ellos y quién era el otro? Nos dice que Hermógenes y Figelo eran cristianos, pero eran de esos cristianos apóstatas que niegan a Dios. Figelo es un derivado de fugitivo. Desertaron, dejaron al apóstol Pablo. Y Hermógenes es un descendiente de Hermes. Es un dios falso de aquellos tiempos. Entonces, el apóstol Pablo tiene ese sentir que en Asia muchos lo abandonaron. Pero resalta en una persona, resalta en un hombre. Y dice en el versículo 16, misericordia. ¿Misericordia para quién? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Está pidiendo misericordia a Dios por este hombre. La palabra griega en misericordia es eleos, que es compasión, bondad y piedad. Esa es la definición de la palabra misericordia. Y es lo que Pablo pedía para este hombre llamado Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de que yo estuviera preso. No se avergonzó de venir a visitarme a la cárcel. Ahora sí estoy en un calabozo. Ahora sí tuvo que batallar para poder entrar a verme. Quizá tuvo que sobornar a muchos guardias para entrar. Sin embargo, ahí estuvo. Vino a darme una palabra de aliento. Vino a confortarme. ¿Qué le diría a este hombre, a Pablo? No te preocupes, estamos contigo. Si los demás te dejaron, nosotros no te hemos dejado. Aquí seguimos contigo. Qué importante es sentir el respaldo, sentir el apoyo de aquellos que te aman, de aquellos que te han reconocido tu liderazgo, de aquellos que han reconocido tu trabajo. Qué importante, amado, es recibir unas palabras de esa manera, como lo está diciendo este hombre. Él fue a la cárcel y fue a confortar el corazón de Pablo, porque Pablo sabía que de ahí ya no iba a salir. Y termino, amados hermanos. Versículo 18 dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso,
tú lo sabes mejor. Tú sabes que en Éfeso ahí estuvo ese hombre. Tú sabes que en Éfeso nos respaldó. En Éfeso ayudó. Por eso que Dios le recompense, que Dios le conceda misericordia, que halle ese favor en el Señor. ¿Cuándo? Aquel día. ¿Cuál será aquel día, amados hermanos? El día que vayamos a la presencia de Dios. La palabra nos enseña que allá hay galardón. ¿Para quiénes? Para los esforzados. Hay galardón para quiénes? Para los íntegros. Hay galardón para quiénes? Para aquellos que hemos tomado en serio y en cuenta el Evangelio de Cristo. Pero la palabra íntegro nos lleva mucho más allá de la vida que a veces estamos viviendo. Porque no estamos ni siquiera trabajando la mitad de la integridad que Dios requiere de cada uno de nosotros. Porque la integridad es un todo bueno en nuestra vida. Y cuando Dios nos invita a ser íntegros, Él quiere que en verdad estemos viviendo una vida muy diferente a la que vivíamos anteriormente de conocer de su palabra. Así es que este primer capítulo de esa segunda carta es una carta tan hermosa que a la vez sentimos al leerla el amor de Pablo sobre su hijo Timoteo. El amor de Pablo sobre ese joven que un día él discipuló y que ese discipulado le ha traído mucha bendición. Que ese discipulado lo ha entrenado para seguir adelante aún en la ausencia de Timoteo. ¿Por qué? Porque ya le enseñó que debe de vivir conforme a la palabra de Dios. Así es que, amado hermano, hermana, si tú no faltas ninguno de los domingos que estaremos dando esta segunda carta, vas a aprender cosas maravillosas, pero apréndelas y ponlas en práctica. No nada más las escuches y al rato no sabes ni siquiera de lo que nos instruyó el Señor a través de esta palabra, sino que la pongamos en nuestro corazón, en nuestra vida, y tratemos de alejarnos de la mundanalidad, de la carnalidad, y vivir más espiritualmente. Vivir más buscando de Dios, no buscando del mundo. No estamos esperando que llegue el fin de año, la Navidad, para ir viendo si hay ofertas de alcohol en las tiendas, en los supers. No, amado hermano. Eso ya no es para ti ni para mí. Eso ya se acabó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Navidades viejas pasaron. Aquí son nuevas cada mañana. ¿Cuál es la Navidad para nosotros? El regocijo del nacimiento del Hijo de Dios. El regocijo de que Dios envió a su Hijo amado para darnos salvación y vida eterna. No es hacer fiesta, no es emborracharnos, no es hacer tantas cosas que hace el mundo. Para nosotros no es así. Por eso Jesús se lo dijo, por eso Pablo les dijo a los Gálatas, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no son mis navidades, ya no son mis pachangas, ahora es Cristo en mí. Así lo manifiesta el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana, que en verdad cada una de los capítulos de las cartas de Pablo se queden en tu vida y las pongas en práctica con tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que te muevas. Ahí esté la palabra de Dios a través de las cartas de Pablo a Timoteo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga todo lo que haces. Vamos a dar gracias por este tiempo. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.